voy a hablar a lo mejor un poco más de, ya que es una mesa farmacéutica, pues del papel que creo que tenemos los farmacéuticos, pues eso, ayudando a los pacientes en caso de dolor, pues todo tipo de dolor, dolores agudos, que acude a la farmacia a lo mejor, pues eso, un dolor de cabeza, una torcedura, lo que sea, o sobre todo también dolores crónicos en los que a lo mejor el paciente ya, bueno, a lo mejor nos tiene un tratamiento ya pautado, pero que creo que es importante el papel del farmacéutico porque muchas veces pues, los pacientes acuden o tienen mucha confianza con el farmacéutico y a lo mejor no acuden tanto al médico, y entonces es importante pues, hacer que ese paciente, sobre todo con dolores crónicos, que son los que, bueno, los que duran más de 6 meses normalmente, pues que ese paciente sea consciente de ese dolor y que sepa gestionarlo, tratarlo y sepa un poco a dónde acudir o cómo puede sí, básicamente gestionar ese dolor, y si tiene pues eso, alguna duda o algo, a quién puede acudir o cómo puede arreglarlo. Entonces, bueno, también voy a hablar de básicamente de las fórmulas magistrales, que no sé si alguien, bueno, es un poco un desconocido de la oficina de farmacia. Bueno, las farmacias en general que conocemos son, digamos, preparados que se hacen en la farmacia a lo mejor con las mismas moléculas que puede tener un preparado comercial, como omeprazol o algo así, pero a unas dosis o en una forma farmacéutica. La forma farmacéutica es como la forma en la que está el preparado, que puede ser líquido, en cápsulas o en diferentes, entonces como de forma diferente a la que existe comercialmente. Um, porque creo que es importante el papel del farmacéutico en casos sobre todo de dolor crónico, pues por eso, porque es algo que afecta a la calidad de vida del paciente en todos los sentidos, tanto en las actividades diarias. Después ya llega un momento a lo mejor en el que ese dolor afecta pues eso, a la vida social, a todas las facetas del paciente, y por tanto es importante que sea consciente de cómo tratarlo y de cómo puede enfocar ese dolor. Entonces, pues eso también, no solo con el tratamiento que tiene pautado, sino también con hábitos de vida saludables que hacen que pueda mejorar digamos, el padecer ese dolor. Bueno, como he hablado un poco antes, voy a hablar también de eso, la formulación magistral. Una fórmula magistral es un medicamento que está... Hay dos, perdón, es que sin esto me cuesta un poco más. Digamos que hay sobre todo, dos formas de formulación magistral. Una son las fórmulas magistrales que son las que, bueno, no sé si en algún caso se lo han recetado. Lo que hace es el médico receta al final es como una receta de cocina, o sea, pone como unos ingredientes que tiene que poner y una forma farmacéutica, igual una crema, un jarabe, unas cápsulas, y entonces el farmacéutico elabora ese preparado. Y ese, digamos, es la fórmula magistral porque es individualizado, es para ese paciente concreto y solo para ese paciente. Y después están los preparados oficinales, que son como otras fórmulas, pero que están enfocadas a cualquier paciente. Digamos que el farmacéutico lo puede hacer más a gran escala, de alguna manera dicho así, y se pueden dispensar en la farmacia, pero sin tener una receta concreta para ese paciente. Entonces, ¿cuáles son las utilidades de esta formulación magistral? Pues básicamente cubrir lagunas terapéuticas. ¿Qué significa esto? Pues por ejemplo, en el caso de pues, niños, sobre todo, por ejemplo, en farmacia se hace mucho omeprazol para niños, porque las dosis que hay en el mercado, que digamos que se fabrican, no son aptas, digamos, o no va bien para niños. Incluso la forma farmacéutica, que suelen ser cápsulas, pues no va bien para los niños, entonces se hace en forma de jarabe. Entonces uno de los puntos clave que tiene es eso, cubrir pues tratamientos que no están cubiertos por la industria farmacéutica.
y también personalizarlo. Por ejemplo, hay fármacos que pueden tener unos excipientes, que es como lo que se añade para poder hacer la pastilla o la cápsula o lo que sea, a lo que una persona puede ser alérgica. Entonces, por ejemplo, en mi farmacia también se está haciendo unas cápsulas de warfarina, que bueno, es un medicamento que sirve para, bueno, para la sangre, que se tienen que formular con otro excipiente porque bueno, el paciente es alérgico a la lactosa y los que hay comercializados tienen lactosa. Pues digamos que parece que la formulación es algo arcaico, que ya no se hace, o que es como hacer pócimas en una farmacia, pero realmente es algo importante y que tiene una función que debe seguir utilizándose. Bueno, digamos que también es importante saber que hay una regulación, hay una normativa, lógicamente, está todo que regula y controla la seguridad y la calidad de estos fármacos, que hay un laboratorio que tiene que cumplir unas normas y todo, que está elaborado de forma con una, digamos que tiene la misma calidad y que puede tener un fármaco que está comercializado desde la industria. Entonces, por eso creo que es importante la formulación en ese sentido, porque se justifica con eso, con que hay lagunas o hay tratamientos que a lo mejor a la industria no le interesa comercializar, simplemente muchas veces por un tema a lo mejor económico o lo que sea. Entonces es importante que todos los pacientes puedan acceder al tratamiento, si es posible, lógicamente, de otra manera. Entonces, ya que esto también trata un poco del dolor, bueno, tenía algunas explicaciones de fórmulas magistrales que están indicadas en el dolor, como puede ser, bueno, una suspensión bucal de lidocaína. La lidocaína es un anestésico local, entonces para casos de mucositis o, bueno, como problemas bucales que puede haber, que hay muchas veces en quimioterapia o problemas así, pues es como un gel que evita el dolor en estos casos. También se formula morfina en diferentes dosis, pues igual como para el dolor, lógicamente, para dolor moderado e intenso, también bueno, para disnea, bueno, para diferentes, pero que también se puede formular a diferentes dosis para adaptar en casos de que haya más dolor o menos dolor, pues se puede ir adaptando la presentación o la concentración, perdón. Y con todas estas fórmulas también es muy importante, lógicamente, el farmacéutico, digamos, que está en la dispensación o sea, que tiene que explicarle muy bien al paciente cómo utilizarlo, bien también con prospecto, igual que los fármacos de la industria. Entonces, es importante que el paciente se vaya de la farmacia, lógicamente, entendiendo cómo tomarlo, cuándo tomarlo y si le ha funcionado o sea, que se vaya entendiendo perfectamente cómo tomarlo, cuándo tomarlo y si le funciona para la patología que tiene en ese momento. Y en cuanto a lo que he explicado antes de preparados oficinales, que son los que el farmacéutico a lo mejor puede hacer un poco más a gran escala y vender, también hay algunos que pueden tener indicación para el dolor, como son cápsulas de raíz de arpagofito, no sé si lo han escuchado alguna vez, es un antiinflamatorio que eso se puede hacer en cápsulas y sirve para dolores articulares o para otro tipo de dolores musculares, sobre todo. O también lo que se hace ya bastante son tipo a nivel tópico, como puede ser, bueno, pomadas que sirven para el dolor, la inflamación, sobre todo de articulaciones o dolores musculares. Y bueno, por último, eso es como un añadido a lo mejor que me parece también bastante interesante, ya que también soy nutricionista, es un poco hablar de cómo puede influir la alimentación también en diferentes dolores. Por ejemplo, en el caso de cefaleas y migrañas se ha visto que la gente que padece, o mucha gente, perdón, que padece cefaleas y migrañas, pues no metabolizan bien las aminas, que son unos compuestos que pueden estar en los alimentos. Entonces, no siempre es así, pero es importante que los pacientes que a lo mejor sufran migrañas o cefaleas de repetición tengan en cuenta que alimentos como quesos curados, chocolate, embutidos pueden
pueden agravar ese problema. Entonces, a lo mejor puede no saberlo y es importante que lo sepa. También en caso de, por ejemplo, dolores de espalda, lumbalgias, cosas así, pues bueno, para empezar es importante evitar el sobrepeso y después también puede haber nutrientes o alimentos que puedan mejorar o ayudar a sobrellevar o no empeorar sobre todo ese dolor, que por ejemplo nutrientes que puedan fortalecer los huesos o los músculos, como bueno, la vitamina D porque ayuda a la absorción de calcio, o la vitamina C que ayuda a que se forme el colágeno, que se forme mejor el colágeno. Bueno, de hecho es la vitamina C es importante en la síntesis de colágeno. O por ejemplo bueno, leí un estudio, o hay un estudio sobre fibromialgia en el que durante 3 meses, bueno, la fibromialgia es una enfermedad que tiene dolores musculares bastante, que bueno, cada vez va peor y bueno, que tienen bastante dolor. Y en un estudio durante 3 meses se puso un grupo una dieta vegetariana y el otro grupo, digamos, era un grupo que hacía dieta vegetariana y el otro que seguía su dieta habitual. Y se vio que en el de la dieta vegetariana pues había una reducción del peso corporal, también porque al final consumían menos calorías, pero también se disminuyó el uso de analgésicos, disminuyó los puntos de dolor que tenían, digamos. Lógicamente no es una cura ni es nada milagroso, pero al final es algo que hacemos cada día comemos y cada día comemos 5 veces al día, entonces si esto puede, aunque sea, no empeorar, pues ya creo que es un punto a favor. Y bueno, más o menos eso es lo que quería, espero que se hayan quedado más o menos los 3 puntos que quería así un poco claves, que es importante el papel del farmacéutico en el apoyo al paciente que tiene dolor. Después que las fórmulas magistrales y los preparados oficinales cubren carencias que pueda haber en cuanto a la industria, entonces es importante que los médicos lo tengan en cuenta también para el tratamiento no solo del dolor, sino de diferentes patologías, y que las recomendaciones generales que se pueden hacer de salud, como lo que estoy hablando de alimentación o de ejercicio físico o de hábitos de vida saludables, también pueden influir en la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, creo que he ido un poco rápido, pero espero que haya quedado algo más o menos claro.